El público y la prensa estallaron en vítores y aplausos. Don Federico fue condenado a cadena perpetua y las investigaciones se extendieron a nivel global. El amanecer de la justicia. Tras el juicio, Alejandro y sus aliados fundaron una organización internacional para prevenir la corrupción y proteger a los inocentes. Mientras caminaba hacia el horizonte, acompañado de Sofía y Mateo, Alejandro sonrió. La sombra puede ser larga, pero nunca eterna. La luz siempre encuentra su camino. Parte 7. El juicio de fuego. La filtración de las pruebas contra el Consejo sacudió los cimientos del poder. El mundo entero estaba pendiente de los arrestos y juicios que prometían desmantelar la red de corrupción. Pero Alejandro sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. La tormenta se desata. Apenas unas semanas después de la Operación Eclipse, el Consejo lanzó su contraataque. Secuestraron a varios aliados cercanos de Alejandro, incluyendo a Mateo, su mano derecha y confidente de años. El mensaje fue claro: rendirse o perderlo todo. Alejandro recibió un vídeo críptico en el que Mateo aparecía atado y con signos evidentes de tortura. «Si quieres verlo con vida, detente ahora», decía la voz distorsionada al final del mensaje. Pero Alejandro no se rindió. Una alianza quebrada. La presión llevó a algunos miembros de la alianza a dudar, temerosos por sus vidas y las de sus familias. Incluso Sofía, debilitada por sus heridas, tuvo que enfrentar sus propios demonios y temores. En una reunión secreta, Alejandro sintió el peso del abandono. «Si vamos a caer, que sea luchando», declaró con voz firme. Su determinación renovó la fe del grupo. El rescate audaz. Alejandro planeó un operativo arriesgado para rescatar a Mateo. Se infiltraron en una antigua fábrica abandonada donde el Consejo mantenía a sus prisioneros. El lugar estaba fuertemente custodiado, con cámaras, sensores y hombres armados patrullando sin descanso. Con sigilo y precisión, el equipo avanzó. Pero en el último momento, una alarma se activó. Comenzó una intensa batalla cuerpo a cuerpo entre los hombres de Alejandro y los guardias. Explosiones, disparos y gritos resonaban en la fábrica. Alejandro luchó con fiereza, esquivando balas y protegiendo a sus compañeros. Finalmente, encontraron a Mateo, débil pero vivo. «Sabía que vendrías», murmuró con una sonrisa cansada. La traición revelada. Pero la alegría duró poco. Durante la huida, una figura en las sombras emergió. Era Elena, la persona en la que Alejandro más confiaba, quien resultó ser la traidora que había alertado al Consejo en la Operación Eclipse. «Lo siento, Alejandro, no tengo elección», dijo con lágrimas. Confesó que su familia estaba amenazada y que había sido forzada a traicionar. Alejandro, dolido, la dejó ir, pero juró no olvidar la traición. El juicio final. Con las pruebas y testimonios recuperados, el juicio contra el Consejo comenzó, transmitido en vivo y con cobertura mundial. Alejandro fue llamado como testigo principal. En el tribunal se enfrentó cara a cara con Don Federico, el líder oscuro del Consejo, un hombre La verdad oculta. Gracias a la información proporcionada por Lucía Romano y a los datos recabados por el equipo de investigadores, Alejandro descubrió el verdadero corazón de la sombra, un consorcio secreto llamado El Consejo, formado por políticos, empresarios y exlíderes mafiosos de múltiples países. Este grupo operaba con total impunidad, manipulando elecciones, bloqueando reformas y controlando las fuerzas de seguridad. «Son los dueños de los hilos», explicó Mateo durante una reunión tensa. «Si no nos desenmascaramos, nada cambiará». La alianza inesperada. Alejandro comprendió que no podía enfrentarse solo al Consejo. Decidió acercarse a antiguos rivales, incluso a exmafiosos arrepentidos, para formar una alianza clandestina. Entre ellos estaba Sofía Márquez, ex jefa de seguridad de una poderosa familia criminal, quien conocía los secretos más oscuros del Consejo. «No confiaba en ti», le dijo Alejandro en un encuentro bajo la lluvia. «Pero ahora no hay otra opción». «Ni yo en ti», respondió ella con una media sonrisa.
Pero si queremos sobrevivir, debemos luchar juntos. La Operación Eclipse. Con la nueva alianza, planearon Operación Eclipse, una misión para infiltrar una gala secreta del Consejo en una mansión aislada, donde se firmarían nuevos acuerdos corruptos. Alejandro, Sofía y un equipo de élite se prepararon para la noche decisiva. Mientras se acercaban al lugar, un silencio tenso los envolvía. «Esta noche definirá el futuro», murmuró Alejandro. Revelaciones y sacrificios. Dentro de la mansión, cámaras ocultas captaron conversaciones que confirmaban la corrupción sistémica y planes para expandir el control sobre gobiernos vecinos. Pero en medio del operativo, un traidor dentro del equipo alertó al Consejo. Se desató un caos. Disparos, persecuciones y la necesidad urgente de escapar con las pruebas. Sofía resultó herida y Alejandro tuvo que elegir entre salvarla o proteger los documentos que podrían derribar al Consejo. Con lágrimas en los ojos, la dejó en manos de un aliado mientras escapaba con las pruebas. La caída y la esperanza. Al día siguiente, la filtración de la evidencia en medios internacionales sacudió al mundo. Investigaciones y arrestos comenzaron, pero el Consejo no cayó de inmediato. Alejandro sabía que la batalla sería larga, pero por primera vez sentía que la luz podía vencer a la sombra. Mientras visitaba a Sofía en recuperación, le prometió: «No descansaré hasta que este monstruo desaparezca». Ella sonrió débilmente. «Yo tampoco». Una noche, Alejandro recibió un paquete sin remitente en su oficina. Dentro, un sobre con documentos y una fotografía. La foto mostraba un símbolo desconocido, tallado en piedra antigua, acompañado de un mensaje críptico. «Las raíces de la corrupción son más profundas de lo que imaginas. No solo es la ciudad, es todo el continente». En los documentos había pistas sobre una red internacional de mafias que usaba políticos y empresarios corruptos como piezas en un juego mortal. La traición inesperada. Mientras investigaba, Alejandro recibió una llamada de Mateo, su más cercano confidente. «Patrón, he descubierto algo terrible. Hay alguien muy cerca de ti que trabaja para ellos». Las sospechas cayeron sobre alguien dentro del círculo más íntimo de Alejandro. La desconfianza empezó a corroer la organización. En medio de la tensión, Lucía Romano, aún en prisión, ofreció información a cambio de protección. Hay un poder mayor, llamado la Sombra. Es una alianza secreta que controla gobiernos y mafias. Su objetivo es mantener el control absoluto. Una alianza imposible. Alejandro comprendió que no podía luchar solo. Necesitaba aliados poderosos, incluso de quienes antes eran sus enemigos. Convocó a líderes comunitarios, exmafiosos reformados y hasta políticos honestos dispuestos a cambiar la historia. Si queremos romper las cadenas que nos atan, debemos unirnos contra el verdadero enemigo. La Sombra no discrimina, todos somos sus víctimas. El enfrentamiento global. Comenzó una lucha clandestina contra la Sombra. Espionaje, infiltraciones, sabotajes y alianzas secretas. Alejandro y su equipo viajaron por varios países, desmantelando redes de tráfico, corrupción y violencia. Pero el precio era alto. Pérdidas, traiciones y la constante amenaza de ser descubiertos. El legado de la luz. En medio de la oscuridad, Alejandro mantenía firme su convicción. Mientras haya uno que luche por la justicia, la luz nunca se extinguirá. Y así, entre sombras y destellos de esperanza, la batalla continuaba. Parte 6. El corazón de la sombra. La lucha contra la sombra había cambiado todo para Alejandro y su equipo. Ya no era solo una batalla por su ciudad, sino por la supervivencia misma de la justicia y la esperanza en toda la región. La red criminal que enfrentaban estaba arraigada en gobiernos, corporaciones y hasta en instituciones internacionales. El peso de la traición. La revelación de que alguien dentro del círculo íntimo de Alejandro trabajaba para la sombra había sembrado una semilla de desconfianza profunda. Cada gesto, cada palabra, era ahora analizada con suspicacia. Una noche, mientras revisaba documentos en su oficina, Alejandro golpeó la mesa con el puño. Ellos quieren controlar desde las sombras.
utilizan el hambre y la desesperación como armas. Decidió enfrentarlos en su propio juego. Organizó un evento masivo en el centro de la ciudad, un foro abierto con empresarios, líderes comunitarios y la prensa. Allí, frente a las cámaras, lanzó su desafío. Nuestra ciudad no cambiará vendiendo el futuro de nuestros hijos. Los jóvenes no serán peones de nuevos amos disfrazados de benefactores. Quien quiera ayudar, lo hará con transparencia. Lo demás será enfrentado con la ley. Vittorio Romano observaba la transmisión desde su oficina. Valiente discurso, pero ingenuo, murmuró. Alejandro ha firmado su sentencia sin saberlo. Esa misma noche, el ataque fue indirecto. Incendios intencionales comenzaron a consumir algunos de los centros comunitarios financiados por Alejandro. Mensajes anónimos circulaban en los barrios. El viejo orden nunca muere. Obedezcan o sufran las consecuencias. El miedo comenzó a resurgir en la ciudad. Mateo, con el rostro endurecido, irrumpió de nuevo. Patrón, si no golpeamos primero, esta vez nos destruirán lentamente. El rostro de Alejandro, sereno pero firme, respondió. No caeremos en su juego, Mateo. Esta vez lucharemos con inteligencia y con la verdad. Secretamente, Alejandro había contratado un pequeño equipo de investigadores digitales. Comenzaron a seguir las rutas del dinero, las conexiones ocultas, las identidades falsas utilizadas por el clan romano. Después de semanas de trabajo, encontraron la evidencia crucial. Documentos, grabaciones y transferencias ilegales que demostraban la corrupción del clan romano dentro de instituciones públicas y policiales. Con esa prueba en mano, Alejandro convocó a los fiscales federales. La trampa estaba tendida. Días después, la policía irrumpió simultáneamente en múltiples propiedades del clan romano. Vittorio, Lucía y decenas de sus socios fueron arrestados. En las noticias se hablaba ahora de la segunda gran limpieza. Mientras la ciudad celebraba, Alejandro ofrecía una conferencia de prensa. Esta ciudad renacerá tantas veces como sea necesario, no por el miedo, sino por la esperanza. El verdadero poder no está en las armas, está en proteger al que no puede defenderse. Lucía Romano, esposada, le lanzó una última mirada desafiante. Esto no ha terminado, Alejandro. Siempre habrá sombras. Alejandro la miró con serenidad. Mientras existan sombras, habrá alguien dispuesto a encender la luz. La calma parecía reinar tras la caída del clan romano, pero Alejandro sabía que la policía, alertada por los tiroteos, irrumpió en la fábrica. Marco fue arrestado junto a los pocos hombres sobrevivientes de su bando. Alejandro, exhausto y sangrando, fue asistido por los paramédicos. Mientras lo llevaban en camilla, susurró: «Por fin, todo terminó». El nuevo orden. Días después, la noticia del colapso del imperio de Marco Salvatore recorría los medios. Alejandro, recuperándose en el hospital, recibió la visita del alcalde de la ciudad. «Señor Alejandro», dijo el alcalde, «su lucha salvó esta ciudad de una guerra interminable, pero ahora debe decidir qué camino tomará». Alejandro, mirando por la ventana hacia la ciudad que tanto amaba, respondió: «La violencia construyó este imperio, pero yo no seguiré ese camino. Transformaremos esta ciudad con orden, justicia y paz». El alcalde asintió, sorprendido. Por primera vez en décadas, las calles recuperaron la calma. Alejandro no solo había ganado la guerra contra Marco, sino que también había iniciado una nueva era. Una era donde el nombre de su familia no estaría asociado al miedo, sino a la reconstrucción. Pero en las sombras, otros ojos observaban. La historia aún no había terminado. Parte 4. La amenaza en las sombras. La calma de la ciudad era solo aparente. Mientras los medios hablaban del fin de la guerra mafiosa, un nuevo peligro crecía silenciosamente en los márgenes del poder. Alejandro, ya recuperado, caminaba por las instalaciones de su nueva organización. Un centro de rehabilitación para jóvenes que habían sido utilizados por las mafias.
Buscaba redimir los errores de su familia y sanar las heridas de generaciones. Pero los enemigos nunca duermen. El regreso del clan romano. En un lujoso despacho al otro lado de la ciudad, una reunión secreta se llevaba a cabo. El clan romano, una familia mafiosa extranjera que había mantenido un perfil bajo durante años, veía ahora la oportunidad de llenar el vacío dejado por Marco Salvatore. Su líder, Vittorio Romano, un hombre calculador de mirada helada, fumaba un puro mientras observaba un mapa de la ciudad. «Alejandro ha limpiado el terreno para nosotros», susurró con una sonrisa siniestra. «Ahora tomaremos lo que nos pertenece sin disparar una sola bala, por ahora». Junto a él estaba su hija, Lucía Romano, astuta, ambiciosa y tan despiadada como su padre. «No subestimes a Alejandro, papá», advirtió. «Su visión es distinta, busca redención, no poder, eso lo hace impredecible». «Y por eso es vulnerable», respondió Vittorio. «Su debilidad son los inocentes que ahora protege. Si controlamos a los jóvenes, lo controlamos a él». El sol apenas comenzaba a asomar entre los rascacielos de la ciudad. Era una mañana tranquila, pero dentro de la mansión de Rossi el silencio ocultaba secretos oscuros que por años habían permanecido enterrados. Isabella de Rossi, de 19 años, hija única del temido capo Giovanni de Rossi, llevaba toda su vida atrapada entre lujos, escoltas y las sombras de los negocios ilegales de su padre. Pero aquella mañana, algo cambiaría para siempre. Desde pequeña, Isabella había crecido creyendo que su madre Elena había muerto en un accidente automovilístico cuando ella apenas tenía 3 años. Su padre nunca hablaba del tema. Las pocas veces que preguntaba recibía solo respuestas evasivas o un frío «no es asunto tuyo». Pero Isabella no era una chica común. Desde muy niña su instinto le decía que había algo más. Esa intuición comenzó a arder con más fuerza el día que, revisando los viejos libros de su madre en la biblioteca, encontró una carta oculta entre las páginas de un diario. La carta estaba firmada por un hombre desconocido, M. Salvatore. En la carta el hombre advertía a Elena de que su vida corría peligro por algo que ella sabía, algo relacionado con su propio esposo Giovanni de Rossi. Isabella sintió cómo la sangre le helaba. ¿Su padre, su propio padre, había tenido algo que ver con la muerte de su madre? Su mente comenzó a girar sin control. Tenía que saber la verdad. El comienzo de la búsqueda. Esa misma noche, Isabella aprovechó el descuido de los escoltas y accedió al despacho de su padre. Ahí, dentro de una caja fuerte oculta detrás de un cuadro, encontró varios documentos y grabaciones antiguas. Entre ellos, un vídeo de vigilancia de la noche del supuesto accidente. Sus manos temblaban mientras lo reproducía. En la grabación se veía claramente. Su madre discutía fuertemente con su padre en la sala de la mansión. La discusión subía de tono. De repente, otro hombre apareció en escena. Marco Salvatore, uno de los antiguos socios de Giovanni. En el vídeo, Marco amenazaba con revelar los negocios sucios de Giovanni si Elena hablaba. Su madre, con valentía, le decía: «No me vas a intimidar, Marco. No permitiré que arrastres a mi hija a este mundo». Pero entonces, un disparo. Isabella gritó en silencio al ver cómo Marco apretaba el gatillo y su madre caía al suelo. Giovanni, furioso, golpeó a Marco. Pero luego, en un giro inesperado, ambos comenzaron a discutir como si todo fuera un ajuste de cuentas premeditado. Parecía que ambos estaban envueltos en el crimen, pero el disparo lo había hecho Marco. Su madre no había muerto en un accidente, la habían asesinado. La decisión más difícil. Isabella se encerró en su habitación durante días. Su alma estaba rota. ¿Qué debía hacer? ¿Enfrentar a su padre? Con ayuda de un antiguo guardaespaldas de confianza, Mateo, que le debía la vida a Elena, preparó un plan arriesgado. Buscarían a Marco Salvatore, quien llevaba años desaparecido, protegido por otras familias mafiosas. El enfrentamiento. Tras semanas de búsqueda, lograron localizarlo en un club clandestino a las afueras de la ciudad. Isabella, vestida con una gabardina negra, ingresó al club bajo la protección de Mateo. Cuando Marco la vio, su rostro palideció. «Isabella, eres igual a tu madre», dijo con un tono burlón. «Tú la mataste, Marco», respondió ella con voz firme.
Y ahora vas a pagar. Antes de que Marco pudiera reaccionar, varios agentes federales irrumpieron en el lugar. Isabela había negociado con la policía. Ella entregaría las pruebas del asesinato a cambio de protección. Marco fue arrestado. Pero lo más impactante sucedió después. Durante el interrogatorio, Marco confesó: «Sí, yo apreté el gatillo, pero fue tu padre quien me lo ordenó. Él quería silenciar a tu madre antes de que hablara con la policía». El mundo de Isabela se desmoronó. La última conversación. De regreso en la mansión, Isabela encaró a su padre. «Todo este tiempo me hiciste vivir una mentira». Giovanni, con el rostro endurecido pero la voz quebrada, respondió: «Lo hice por protegerte. Este mundo es cruel. Tu madre quería sacarte de aquí. Yo no pude permitirlo». Las lágrimas de Isabela fluían sin control. «Tú mataste a mi madre. No era por mí, era por tu poder». Giovanni bajó la cabeza. Por primera vez el temido capo se veía pequeño, derrotado. Días después, Giovanni de Rossi fue arrestado gracias a la declaración de Marco y las pruebas que Isabela había entregado. El nuevo comienzo. Años después, Isabela transformó la mansión de Rossi en un centro de rehabilitación para jóvenes víctimas del crimen organizado. Su historia se convirtió en símbolo de valentía, justicia y redención. Y cada noche, mientras caminaba por los pasillos de la vieja mansión, podía sentir la presencia de su madre, susurrándole: «Estoy orgullosa de ti, hija mía». Parte 2. La sombra de la venganza. La noche había caído. Las nubes cubrían el cielo de la ciudad como un oscuro manto, presagiando la tormenta que se avecinaba. Alejandro, en la pequeña oficina del segundo piso de un viejo almacén, revisaba los expedientes uno tras otro. Cada carpeta contenía información sobre las familias mafiosas rivales más poderosas de la ciudad. Mientras trabajaba bajo las sombras, el peligro latente de un disparo, una traición o un golpe inesperado retumbaba en su mente. En ese instante, alguien llamó suavemente a la puerta. Sin levantar la cabeza, Alejandro ordenó con voz firme. Las cejas de Alejandro se fruncieron. Respiró hondo. Marco Salvatore, el antiguo señor de la mafia, dado por muerto tras años de exilio. ¿Dónde está? Mateo tragó saliva. Lo vieron en el Puerto Viejo. Tiene nuevos hombres. Parece que está listo para retomar su antiguo plan. Alejandro se puso de pie. Sus ojos mostraban profundidad y oscuridad. Tras la muerte de su padre, había tomado el control absoluto de la ciudad. Pero el regreso de Marco podía desestabilizarlo todo. Si él vuelve, los viejos asuntos volverán a abrirse. Mateo. Esta guerra apenas comienza. La tormenta del puerto. Esa misma noche, Alejandro llegó al Puerto Viejo en un convoy de 3 autos. El viento frío azotaba los contenedores de metal, produciendo un silbido inquietante. Sus hombres revisaban sus armas, listos para cualquier enfrentamiento. De pronto, varias siluetas emergieron de la oscuridad. Caminando lentamente, apareció Marco Salvatore, alto, imponente, seguido de 6 hombres enmascarados. Marco comenzó a hablar. Alejandro, ha pasado mucho tiempo. Saluda a tu padre, si es que sigue en su tumba. Los ojos de Alejandro se encendieron de furia. ¿Vienes a amenazarme, Marco? ¿A intentar apoderarte de esta ciudad de nuevo, derramando sangre? Marco sonrió con frialdad. Nunca dejé esta ciudad, Alejandro. Siempre observé desde las sombras. Vi la muerte de tu padre, tu ascenso, tus sucios acuerdos. Ahora es mi turno. Alejandro avanzó unos pasos. Sus hombres levantaron sus armas. Los de Marco hicieron lo mismo. La tensión era insoportable. Si crees que recuperarás esta ciudad, tendrás que pasar sobre mi cadáver. Los ojos de Marco se entrecerraron. Eso es exactamente lo que planeo. De repente, se escucharon disparos desde el otro extremo del puerto. El asistente de Alejandro, Carlos, gritó por el radio. «¡Patrón! ¡Nos atacan por la retaguardia! ¡Es una emboscada!».
En ese instante, el puerto se transformó en un verdadero campo de batalla. Las balas rebotaban contra los contenedores de metal. Alejandro se lanzó al suelo, cubriendo a Mateo. La oscuridad del puerto se llenó de gritos, disparos y el eco del acero golpeado. La traición. Horas después de la feroz batalla, Alejandro y sus pocos hombres sobrevivientes se refugiaron en un almacén secreto. Estaba herido en el brazo izquierdo. Mateo le curaba mientras hablaban. ¿Cómo supieron de nuestro plan, Mateo? Solo unos pocos lo conocían. El dolor de la traición perforó el corazón de Alejandro, pero aún sentía una pequeña chispa de compasión. Te di mi confianza, Diego, pero tú elegiste. En ese momento sus hombres se lo llevaron. Alejandro cerró los ojos. En esta ciudad ya no podía confiar en nadie. Parte 3. El gran enfrentamiento. El amanecer comenzó a teñir el cielo de tonos rojos y naranjas, pero para Alejandro era la señal de que el día más peligroso de su vida acababa de empezar. En su nuevo refugio subterráneo, los pocos hombres fieles que le quedaban preparaban las armas. Alejandro, con el brazo vendado, observaba un gran mapa de la ciudad desplegado sobre la mesa. Mateo, firme a su lado, susurró: «Patrón, Marco tiene ahora el control de la mitad de los barrios. Los antiguos aliados se están inclinando hacia él. Si no actuamos hoy, todo estará perdido». Alejandro cerró los ojos unos segundos. Respiró hondo. «Hoy terminaremos con esto, Mateo. Hoy o él cae, o nosotros desaparecemos». El plan final. Mientras la ciudad despertaba ajena a la inminente guerra, Alejandro y sus hombres se movieron en silencio. Sabían que Marco había establecido su cuartel general en la antigua fábrica de acero en las afueras de la ciudad. «Golpearemos rápido, como un rayo», ordenó Alejandro. «Mientras uno de los grupos ataca por el frente, Mateo y yo entraremos por los túneles subterráneos». El enfrentamiento comenzó justo al caer la noche. La antigua fábrica se iluminó con los destellos de los disparos. El estruendo de las metralletas resonaba en la estructura de acero oxidado. Los gritos, las órdenes y el olor a pólvora llenaban el aire. En medio del caos, Alejandro y Mateo avanzaban por el oscuro túnel subterráneo. Cada paso era un riesgo. Al llegar al nivel central, encontraron a Marco esperándolos, rodeado de sus hombres armados. «Finalmente cara a cara, Alejandro», dijo Marco con su clásica sonrisa venenosa. «¿Vale la pena todo esto por un trono de sangre?» «No busco tronos, Marco», replicó Alejandro con voz firme. «Solo vine a cerrar las heridas abiertas por tu traición y tu ambición». Marco soltó una carcajada. «Las heridas se curan con sangre, Alejandro, y hoy la tuya será derramada». El último duelo. En un instante estalló el tiroteo. Mateo cubría a Alejandro disparando con precisión. Los hombres de ambos bandos caían uno tras otro. Alejandro logró avanzar hasta quedar frente a Marco. Ambos, heridos y jadeantes, levantaron sus pistolas al mismo tiempo. El silencio se apoderó del lugar por un segundo eterno. «Tú